No Escritores Podcast. Hola a todos, bienvenidos. Este es el podcast de los No Escritores. Como siempre me están acompañando fundadores, genios, figuras, Alejandro y Diego Hoy vamos a estar charlando un poco sobre Daft Punk y su álbum Random Access Memories del 2013, relacionado con el Hauntology, que es esta, digamos, tendencia o ciencia que pretende explicar que el futuro es algo inexistente. Este álbum sale en el 2013, es un éxito muy amplio en públicos grandes, suena en muchas emisoras, fácilmente puede estar sonando en la X, 40 principales. ¿40 principales todavía existe? Claro que sí. Y de hecho es internacional, existe en varios países. Sí, pero no sabía que aquí todavía. Otro producto, Prisa. ¿También? Entonces, si es un video si es un álbum que desde sus videos, sus sonidos, sigue una sensación muy ochentera, se sabe que usan samples de música disco, de funk también. Contratan músicos de esa época. Además, Nile Rodgers es de Sly and the Sledge Sisters, se llama esa banda de funk. Ni hablar de los videos, la chaqueta brillante, el casco también reluciente, los looks de los tipos moviendo así, chasqueando los dedos de un lado para otro, el fondo con el atardecer, la palmera, la sombra de la palmera al fondo también. El video de los Yourself to Dance, que es casi que es la entrada a una fiesta, pantalón bota campana, camisa de cuello largo, gente aplaudiendo mientras están estos tipos con looks rosados, verde y azul cielo, aplaudiendo pues a lo que hace la banda. Es una tendencia además que venía del álbum anterior, porque One More Time no deja de ser también un... Pero no, porque, espera, está Homework, es el primero. No, tienes razón, son dos antes. Homework es el primero, después viene el Discovery, que es el segundo. Que Discovery es el que estoy hablando, sí. Y después viene... Human After All. Ajá. Y después viene el Random Access Memory, sí, tienes razón. Sí, y ahí dentro de eso está como el de Tron Legacy, que está antecitos desde el Random Access Memory. Que sí había un problema, yo creo que sí había un problema como de... Pues los tipos son conceptuales. Entonces siempre había una cosa, pues cuando uno ve la película completa del Discovery, que es en anime, pues uno dice como, bueno, hay algo detrás. Pero en yo, o sea, por ejemplo, en el caso de Diego, y yo lo viví como de fuera, siento que Diego se metió más con Daft Punk con ese álbum, porque antes era como... Para mí antes no existía, de hecho, o existía en ausencia del conocimiento del mismo. Es decir, yo me acuerdo cuando me crucé con una película y yo dije, esta película es interesante, pero nunca me puse a pensar como en el hecho de la banda sonora y quién la estaba haciendo. Y si habré escuchado ese nombre un par de veces por ahí en radio, paré de contar. Es decir, como que para mí era algo muy, ¿cómo decirlo?, al margen de lo que yo escuchaba. Y lo que me sorprendió del Random Access Memories fue la manera en que recrea los sonidos que está produciendo en el disco, es decir, del disco. Me parece que lograron traer de verdad todo el espíritu ochentero disco y ponerlo en un sonido de la mitad del siglo, de la primera década del siglo XXI. O sea, como que yo dije, suena a esa época, pero a la vez el sonido es de este tiempo. Esa mezcla fue realmente la que a mí me enganchó mucho, porque pues yo nunca fui amigo de la música disco, ¿no? O sea, porque yo escuchaba en su momento, ¿qué será? Kool and the Gang, tal vez. Eso sonaba harto en mi casa. Y yo decía como, sí, chévere. Pero pues entonces tenía ese problema de la música ochentera, y es, pues uno lograba un ritmo y la canción podría durar 7 minutos, el mismo ritmo. Daft Punk con este disco no hace eso. O sea, como que cada canción, aunque tiene esos samplers, las elaboran como sonaría una canción actualmente. Es decir, no como simplemente una suma de pistas que simplemente se van a repetir, sino efectivamente componen una canción como tal. Es decir, tienen partes, tienen momentos, y creo que eso fue lo que yo dije, ay, que esto es superior, esto es supremo. O sea, esto está sonando muy bueno, pero a la vez me empecé a preocupar, que yo dije,
el mejor disco de ese año es un disco de los 80s. Básicamente esa fue como mi reflexión en su momento. O sea, yo dije, está bien, pero dije, esto ya sonó de todas maneras. Igual es que el disco también entra, o sea, el disco empieza a finales de los 70s y Sí, se dispara en los 80s, ¿no? Y también hay una crítica por el disco como una música superficial, sí, porque pues el nombre lo dice, es música para ir a bailar. para ir a bailar, sí. Entonces era como algunos de nosotros ven al reggaetón, por ejemplo, el disco Lo era. lo era para Estados Unidos y para la música de ese Y tiempo. además tengo entendido que sí tiene un plus como de segregación, porque aparte que era música negra, fue un tipo de música que surgió en escenas gay. Entonces, pues no, por eso no extraña que exista una banda como The Village People y que haya sido tan exitosa, porque pues ese fue el origen del sonido a final de cuentas. Pero si uno se pone a ver un poquito más allá, se da cuenta de todas las de lo que ha aportado el disco a la música en general. Como, Sí, entonces ahí sí me sé claro. pueden buscar por ahí en internet Donna Summer pues Donna Summer fue producida por Giorgio Moroder y él hace esta canción. Giorgio Moroder. No, pero no, o sea, hablando de Donna Summer, hay una canción que se llama. Uy, eso es muy conocido. No es Hot Stuff, sino es. Bueno, no importa. Hablando de Donna Summer, Sí, Donna Summer. ¿es como I Feel Algo? Sí, I Feel Love. ¿No I es? Feel Love, sí, I Feel Love. Es una canción que dura un montón de tiempo y la cosa es que a partir de las necesidades del disco, de eso que dice Diego, que tenía un sample de bajo de la canción que se repetía una y otra vez, y que lo que hacía Giorgio era como cambiar las tonalidades de ese sample. Ellos vieron la necesidad de tener un disco físicamente más grande, y gracias al disco como género nació el long play, pues. Y eso le dio oportunidades también a que el DJ tuviera una versatilidad mayor con la música, y eso también tendría su influencia en el hip hop. Sí. Bueno, el rap, que yo nunca he sabido bien. Sí. Como Digamos, como para poner así un caso bien específico con relación a eso, yo sé que del 89 al 92 hubo un movimiento en el rap que es el G-Funk, y que el álbum más icónico es The Chronic, que produce Dr. Dre junto con Snoop Dogg, y que tiene, de hecho, tiene samples de Donna Summer, de James Brown, de Sly and the Sledge Sisters. Entonces, sí, sí, porque pues se entiende que sea el insumo que ellos tengan, porque fácilmente ellos viviendo en el sur de Los Ángeles, siendo South Central, Inglewood, su familia seguramente lo va a escuchar. Ajá, y, sí. y van a vivir en espacios en que esos sonidos tenían que estar sonando mucho. Entonces el disco, pues, aunque parecía que no aportaba mucho pues porque además venimos de ese rock que al principio era un rock pesado, pero que después se volvió como ese rock protesta en Woodstock, con, no sé, Richie Havens y toda esta gente que tenía que dar un mensaje en sus canciones, y llega el disco a decir, pues, vamos a ver la rumba y pasarla bueno, y no nos importa repetir la misma frase una y otra vez. Y entonces, bueno, eso pues además todo el mundo le pegó si uno ve a Kiss con I Was Made for Loving You Baby, eso es una no sé, un intento de disco de lo que sea la banda Kiss que era. Entonces, en ese tipo de juegos del disco y de lo que no es y lo que no es, llega ahora, pues ahora no, ya van a ser 6 años. 6 años. Llega hace 6 años Daft Punk. ¿Y por qué lo traemos ahora? Pues porque sigue un movimiento que es el New Disco. El New Disco. El New Disco, que es esta nueva ola en donde ahí estará Jungle y seguramente hay muchas bandas más, pero que empieza con este Random Access Memories de Daft Punk, a mi parecer. Y que además, pues yo me podría, exacto, la canción justamente de Giorgio by Moroder es una gran canción en la que no solo es raro, porque no solo es una canción, sino es una entrevista canción, en donde las mismas frases de Giorgio funcionan como notas, como una melodía. Ajá. Pues eso es como parte del arte de ellos, ¿no? Finalmente, o sea, algo que sí recuerdo yo no sé por qué yo tengo como ciertos momentos de fanático de las cosas, pero cuando supe que venía ese disco, por alguna extraña circunstancia,
intuí, supe o sabía o presentía que iba a ser de gran impacto. Tanto así que, claro, ¿cómo llamarlo? La campaña de expectativas que hizo la banda. Es que por lo generalmente uno sabe eso es porque se lo dicen a uno, ¿sí? Porque Sí, claro, generalmente de alguna manera hay un aparato de mercado que sí. le dice, venga, esta vaina la va a totear, sea verdad o no. Pero entonces, digamos, no era como mover a través, por ejemplo, de canales o medios tradicionales. O sea, eran ellos mismos en la página que montaron para el Random Access Memories. Entonces, por ejemplo, empezaron a montar todas las entrevistas a todos esos músicos que tuvieron de invitados. Cuando uno ve la entrevista de Giorgio, parte de esa entrevista es lo que termina en la canción. Que entonces lo que hacen ellos es efectivamente hacer de la entrevista un sampler. Mezclar la dos. Claro, para volver la parte integral de la canción. Entonces, haber visto como, haber podido apreciar todo ese proceso casi que creativo de, finalmente, cómo fue que terminó saliendo ese disco, me parece que eso impactó muchísimo, porque además, digamos, claro, hoy hay bandas que, no sé, un ejemplo banal, Metallica está subiendo a YouTube sus 5, 6, 7 horas de cómo hicieron cada uno de los discos desde por allá And Justice for All para acá, cuando tenían un modo de grabar dentro del estudio, cómo era que componían y terminaban haciendo el disco. Pero entonces acá no era como esa cosa de eso, de tener una cámara y un montón de huevones diciendo simplemente pendejadas de venga que esta nota es buena o mala, sino estaban ya de por sí creando un contenido extra del disco, que eran efectivamente cada una de las entrevistas. Yo creo que todo ese aparato, o sea, pegó muy duro mediáticamente. Y claro, uno ya tenía como esas anticipaciones de lo que estaba sonando, lo que iba a sonar en el disco, que además ya cuando uno lo escucha completo, mierda, hay canciones que además también, o sea, es que yo diría que todo ese disco está muy bien. Es muy escuchable de un vuelto. Todo el disco y sí, o sea, más allá de creo que los hits comerciales fueron obviamente el de Pharrell, de Get Lucky. Y Lose Yourself to Dance. Y Lose Yourself to Dance también, pero también era con Pharrell ese, Lose Yourself to Dance. Sí, claro, sí. Y la que hicieron con Julián Casablanca. Instant Crush. Esas pegaron un montón. De hecho, yo escucho remix de Instant Crush en acústico, en bossa nova, en lo que quieras. Ahí está Instant Crush. Y pues tenían muy claro que dentro del disco iban a contener unos éxitos así para las listas del top 10 en listas. Ajá. Sí. Pero además uno escucha esos singles están muy bien metidos dentro del álbum. Sí. Y por ejemplo Touch es una canción muy buenísima buena. Con la voz de alguien que también es como de esa época cuyo nombre no recuerdo ahorita, pero es una muy buena canción. Tiene grabaciones, por ejemplo, Motherboard, tiene grabaciones que es una conversación de la NASA, en donde ellos modifican como un poco el mensaje de una comunicación básicamente entre el cabo Cañaveral y Caño Cadaveral sería para en la sexta, Caño Cadaveral. En Cabo Cañaveral hay una conversación ahí como con alguno de los Apolos o alguna cosa así, y ellos toman esas grabaciones y la meten en el juego raro que de alguna manera, porque traemos este disco acá y es por cómo funciona el concepto del futuro y del pasado en el mismo álbum. Sí, el mismo hecho del nombre del Random Access Memories, utilizar la RAM, no, o sea, pues, no todo el mundo asocia la RAM con Random Access Memories, pero ellos que siempre han estado como en esa onda de lo que es el futuro, con los robots, que supuestamente son, pero también con el pasado, con este revival de la música y de los sonidos que estaban antes, que pues de alguna manera nos parece un muy buen ejemplo de lo que queremos hablar, que es el problema que tenemos nosotros con nuestro pasado y con nuestro futuro, que podemos verlos en otras expresiones de cultura popular, y ya de ahí para allá podemos ver lo que sea. Por ejemplo, eso de comprar de las nuevas consolas que vienen ahora, que no son nuevas y no son viejas, ¿sí? Y no sé ustedes qué más ejemplos tengan de nuestro revival. Todo, ¿no? Todo parece revival. Hasta Malta Leona. Porque es que ya que me pone a pensarlo, y sobre todo pensándole como en producción cultural y eso,
¿En qué instancia no se ha mirado hacia atrás? ¿O en qué instancia no se ha usado algo que ya haya existido? Pero, no, ya hice ya como un pero grande. Cuente. Digamos, es claro cómo el rock toma de influencia el blues ¿Listo? del negro, pero no está haciendo blues. Sí, hace algo nuevo. O sea, cogió eso Sí. y lo transformó para una intención particular del momento histórico en que surge el rock. O sea, sabemos que el blues era un problema que tenía que ver con la esclavitud y las negritudes, y el que hace rock coge digamos, esos riffs, esos ritmos, y dice, yo lo voy a utilizar porque yo quiero hacer una expresión muy particular, porque estamos viviendo, al menos en Estados Unidos, el problema de la contracultura, era un problema de Vietnam, era un problema de las guerras. Sí, y para eso se puede, hay como un paréntesis, hay que ver las 7 eras del rock. Hay que verlos, sí. Bueno, sigue ahí con lo de la contracultura Entonces, inglesa. si hay una transformación de lo previo respecto de lo que se está surgiendo. El problema del revival es su nombre, es decir, yo estoy cogiendo ese pasado y simplemente lo estoy moviendo como un cajón y lo pongo hoy y no lo estoy haciendo, no lo estoy cambiando, o sea, lo estoy presentando tal cual, y el problema es que al hacer eso pueden pasar dos cosas: o se vuelve un chiste o se vuelve una mala copia, porque no hay transformación actual sobre ese elemento. Creo que ese es el gran valor del Random Access Memories, que ellos sí, teniendo la conciencia de cómo era ese disco, hablando con los mismos gestores, dicen, vamos a intentar aportar algo más al género. Pero me parece que ya de manera amplia, lo que ha pasado con todos los fenómenos culturales cuando se trae el pasado, es eso, se trae. Es decir, en la ropa, en la comida, no hay transformación. O sea, volvió la Malta Leona tal cual era hace, no sé, 15 años, no me acuerdo de cuándo fue que salió esa vaina. Entonces uno ahí dice, claro, ahí lo que hay es un oportunismo económico. Pero que además, ¿por qué vuelve la Malta Leona si era tan mal? O sea, pues yo No no conozco importa. mucho de Malta, sí. Porque es que me parece que ese es el punto. Pero es que nadie- nadie conoce. Pero nadie extrañaba la Malta Leona, o sea, nadie decía... No, como- pues nadie la extrañaba, pero como hay una generación que no la conoció, pues venga y se la vendo. Y si la consumen, pues está bien porque finalmente hay pago. Pero es que yo creo que ese es un problema que siempre ha existido. Siempre hay grupos amplios de gente que no conocen cosas. Bueno, no sé si amplios o no. Es que, digamos, yo pienso en esto. Y me voy muy, muy atrás. Lo que hacen Mozart y Haydn. Ellos cogen música folk. Mozart coge música folk francesa. Haydn coge música folk croata, gitana y austriaca. Ujú. Y hacen réplicas exactas para poder interpretar en ciertos espacios y frente a ciertas personas. Ujú. Pero son réplicas idénticas. Ellos cogen eso, lo replican para otras personas y yo creo que no, se queda un poquito corto decir, no, es que la gente no sabe o no conoce. Pero yo dudaría que sean réplicas como tal, es decir, Haydn lo hizo. Estoy seguro que Haydn lo hizo y eso está bien documentado. pero Haydn lo digo, hizo. o sea, yo lo digo en términos de la música folk, no se interpretaba con los instrumentos de una orquesta sinfónica. ¿Sí pilla? Vale. Porque la intención de ellos era presentarlo en ciertos espacios a cierta gente que no puede ser Exactamente. presentados en sus Para formas mí, populares. eso es una transformación. De hecho, ahí ya hay una transformación. Pero si lo porque estamos- no es como traer el tambor de cuero, no. O sea, está interpretándose con los instrumentos de una sinfónica. Ahí ya hay un paso. Ahí hay algo que sucedió donde uno ya dice, se sacó del contexto original. Claro, hay una intención, obviamente, no sé, llamémosla estética por ahora, que es dar a conocer esa cultura previa. Pero es que acá ni siquiera es eso. O sea, no es como que, o sea, que hoy vuelva, sigamos con la Malta Leona, que hoy vuelva la Malta Leona no es como para decirle a la generación anterior, venga, mijo, o sea, es que hubo una vez una cosa, como usted dijo, re buena, porque no era ni buena, era un asco de gaseosa. Entonces uno ahí obviamente se da cuenta que es un mero movimiento de mercadeo para generar ventas de lo que sea, pero es puro y duro dinero, o sea, es sucio dinero tirándoselo a uno en la cara, diciéndolo como, cómprame esta mierda porque alguna vez existió, solamente porque alguna vez existió. Creo que Haydn no estaba haciendo eso, no es como consuma esto porque alguna vez existió. Pero yo creo que valdría la pena entonces que Diego pusiera un ejemplo con una producción cultural, porque pues una gaseosa no sé cómo se puede comparar con un bien cultural. Pues yo creo que es
o sea, lo que pienso, y al fin y al cabo para donde vamos es, lo que dice el Hauntology, como lo entienden ahora y seguro en las descripciones de este video vamos a poner los videos relacionados donde más o menos explica qué es el Hauntology. Lo que pasa con el Hauntology es como que nosotros vivimos en un problema y es nuestro presente no tiene sentido si no lo confrontamos con el pasado y si no lo amarramos a un anhelo del futuro, ¿sí? Y se supone que la crisis de la posmodernidad es que nuestro futuro parece que no existe, o más bien que no hemos sido capaces de crear un nuevo futuro. Que el futuro que nosotros tenemos es, ya ves, un futuro que nos enseñaron los gringos en los 50s, con los supersónicos, ¿sí? Como el futuro de las naves espaciales, que tiene sus variaciones como de manera distópica, como aparece por ejemplo en Blade Runner, o O hasta los mismos exploradores espaciales como Star Trek, que era como esa visión del humano que llega llega a otras lugares partes. impensables. Y entonces, digamos, lo que dice es, nosotros como seres posmodernos, en cierto sentido, no hemos encontrado una nueva visión del futuro. ¿Cuál es nuestro futuro? O sea, esa es la pregunta y esa es la crisis del Hauntology. ¿Cuál es nuestro futuro? Y lo que dice es, bueno, nos vamos a apoyar en manifestaciones de la cultura popular para darnos cuenta que estamos agarrados a los 80s y a los 90s con referencias, por ejemplo, Stranger Things. ¿Sí? Stranger Things es, digamos que Stranger Things no es especialmente grandiosa en su plot, en su trama. Pero uno sí está agarrando todo el tiempo E.T., Goonies. Entonces uno lo que está es agarrado a las referencias y está agarrado sobre todo de esa sensación de familiaridad que hay en las imágenes, en los mismos personajes. Alguna vez hablábamos y es, a diferencia de otras series que se pusieron de moda para esa misma época, y pensemos en el Game of Thrones inicial, donde todos eran malos y todos podían morir. Pensemos en Mad Men, donde los personajes eran grises, no habían ni buenos ni malos, sino eran personajes. Hablemos de Breaking Bad, donde pasaba lo mismo, donde eso del... No se puede hacer un juicio moral de los personajes porque son personajes complejos. Llega Stranger Things y nos entrega personajes pues binarios, los buenos y los malos. Y los malos son los bichos y un tipo que hace experimentos con una niña, y los buenos son todos los niños y las familias alrededor de los niños. Y triunfan los buenos y pierden los malos. Así de sencillo, no hay como, o sea, nosotros no sabemos por qué los malos son así de malos o por qué están haciendo esos, simplemente son objetivos oscuros por allá de alguna agencia de investigación real, pero o sea, realmente no sabemos cuál es la motivación. En Breaking Bad sabemos que Walter White tiene un problema que es, me voy a morir y tengo que dejarle plata a mi familia. Y eso ya después se va cambiando en otras cosas. Pero en Stranger Things no hay eso. Porque lo miramos, porque escuchamos música que conocemos, porque vemos referencias que hemos visto en otras partes. Y ahí es cuando Hauntology tiene razón. Como que creo yo, en mi parecer. No hay nada nuevo ahí, no hay ninguna apuesta nueva ahí. ¿Qué es lo que queremos? Sentirnos bien, sentirnos en un lugar familiar, que no nos van a matar al personaje principal al tercer episodio, y eso nos da tranquilidad. Pero cuando yo veo el Random Access Memories, yo sí siento que hay un paso adelante, pero no tan grande como si hubo el blues al rock, por ejemplo. Porque uno sí entiende en esas 7 eras del rock, que si uno ve el rock de concierto de U2, el rock de concierto de Queen, hay pasos gigantes relacionados a Bob Dylan y a lo que hay detrás de Bob Dylan, porque Bob Dylan es la cara blanca de una poesía negra que estaba oculta en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, que se quedó de alguna manera. Pero si uno compara esa música con, y me acuerdo que el final de las eras del rock es el indie con The Strokes y Franz Ferdinand y este tipo de bandas, hay un salto gigante y hay muchos cambios. Pero si uno compara el Random Access Memories con alguno de los álbumes de Kool and the Gang o de Earth, Wind and Fire, ya la diferencia es distinta. O sea, lo que hay es un concepto de Daft Punk, que es lo que hay, es el concepto de Daft Punk. Pero si uno le quita ese concepto de Daft Punk que tiene sentido con todos los otros álbumes, uno dice, no hay tanto paso. Entonces, al final de cuentas, lo que tiene que hacer en el artista es una motivación creativa para agarrar ciertas cosas y ponerle su ingrediente, digamos. Es a lo que se podría decir así de una manera como muy simple. Yo no sé, bueno, yo creería que tiene que haber un poquito más. Es decir, nosotros hemos hablado en otras ocasiones de las películas.
Ajá. y estaba tratando de recordar un caso. Entonces, para mí ahorita uno es, a propósito de Daft Punk, de Tron. Entonces, Tron original fue en final de los 80, principios de los 90, sí. algo así. Uy, 80, yo diría 70. No, porque yo sé de lo que le hablo. Que cuando la vi, era niño y se estaba estrenando, o sea, finales de los 80, principios de los 90. 82. Yes. 82. Entonces, hace, ¿qué fue? 5 o 7 años aparece, Hasta de pronto más. Yo bueno, diría más. diga 10. 9 años, sí. Diga 10. 9, 10. aparece entonces Tron no Legacy. sé, Tron Legacy que jugaba a ser que la continuación de la Sí. historia, porque cogen Sí, al personaje de este hombre de, ¿cómo se llama? El actor Jeff Bridges. Jeff Bridges, gracias, como a continuar esa historia, como a buscar crear el hilo Ujú. para unir las dos historias. Uno podría decir que ese fue el aporte estético de, bien sea el guionista o bien sea el director. Decir, creemos esa línea y unamos una historia con la otra. Pero cuando uno ingresa en la historia que le están contando hoy, entonces uno encuentra las mismas motos, encuentra como el mismo escenario, por así decirlo, como el mismo problema, como si en 20, 30 años, por ejemplo, la tecnología computacional no hubiera evolucionado. Entonces lo que me muestra Tron Legacy es como si fuera un computador Texas Instruments del 82. Entonces uno llega y dice, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué no utilizó herramientas de la hora, pero prefirió ir a lo fijo y es agarrarse de lo que ya había? Entonces realmente ahí no hay un aporte estético. Ahí de nuevo ahí es simplemente como empezar sobre algo que ya está hecho. Yo simplemente le pongo capas que tienen la misma forma y lo hago más grueso. Yo creo más que alto. en el cine uno sí podría tomar muchos ejemplos y el problema es estético. O sea, digamos, antes éramos capaces de imaginar futuros. Pensemos en Alien, que toman, ya no recuerdo el nombre del autor, del artista que hace, tal vez ustedes lo tengan por ahí en la cabeza. Giger. Eso es un universo imaginado por una persona. Sí. Las sombras, las líneas, la curvatura, los cables. Eso es un universo imaginado por alguien. Sí. Y esa es una estética que se entrega. Y en ese universo estético ocurre una historia. Sí. Después de eso, ya no tengo que imaginarme el universo estético y lo que hago es darle palo y palo y palo y palo. Tron de alguna manera es eso. Yo tomo eso y le doy. Y si uno ve Ready Player One, es tomar todos esos universos, mezclarlos y ahí meto la historia. Pero me ahorro el pedazo de inventarme. ¿Cuál fue el último universo que nos inventamos? ¿En cine? ¿O en lo que sea? Sí, pensemos en cine. ¿Cuál fue el único un universo? Pero que ni siquiera ya existió en literatura, digamos. Porque, digamos, pienso en Señor de los Anillos. Pero pienso en algo así. no vale, sí, no. Porque es que hay muchas cosas que vienen jaladas de literatura. Entonces... Pero es que, por ejemplo, si pensamos... Matrix. Yo creería que Matrix fue el último universo que intentó apostar una posibilidad de mundo, comillas, real. Pero es que, sí, o sea, además un mundo que tenga una estética identificable, ¿sí? Sí. Porque uno puede hablar de Hunger Games y Hunger Games puede pasar también claro. en la misma... Pero también viene literatura. De Maze Runner, no sé, pero... Sí. O sea, puede pasar en el mismo escenario. Pero lo que digo es, eso que pasaba en Alien, por ejemplo, eso que pasaba en Tron, eso que pasó en Star Wars, que uno conoce, este es un universo, ¿sí me entiende? Y que se ve un fotograma y usted ya dice... Exacto, ahí eso está. es Star Wars. Entonces, Yo insisto que creo que el último fue Matrix, porque hubo una apuesta al menos de llegar... por los numeritos al menos. Claro, sí, o sea, como... Y además era una anticipación lejana, ¿no? O sea, volver al humano, una fuente de poder para las máquinas. Uno dice, ok, tal vez de pronto, ya pensándolo ampliamente, Terminator. Cuando aparece como, bueno, va a haber un futuro donde son las máquinas las que van a poblar el mundo y entonces, por X problema, las máquinas van a intentar devolverse en el tiempo para eliminar los problemas que tienen en su época. O sea, como que esas distopías donde Coco, las máquinas donde las máquinas son las que terminan determinando la existencia del humano, creo que han sido en general las últimas posibilidades de pensar el futuro, porque digamos, yo ya pensándolo de esa manera, Ex Machina es eso, por ejemplo. bueno, ¿sí? sí. Ya es como una máquina. Yo como humano no puedo identificar si eso no es, pero ya está dentro Pero si pensamos, de ese universo. bueno, digamos... De pronto pensaré en lo de Neil Blomkamp.
pensaría en Distrito... Claro, Distrito 9. Pero fíjese que eso, o sea, eso es una imaginación de un futuro, pero no es, digamos, no es un futuro que entra a la conciencia colectiva. Claro. Sí, o sea, nosotros no, Listo. si encerramos a 20 personas en un salón y les decimos, bueno, dibújenme el futuro, más o menos todos van a hacer como una idea parecida. Yo creo que el problema, y a eso sí le apunta a Ontology, es nosotros ya no somos capaces de imaginar un futuro distinto al que nos enseñaron nuestros papás o los abuelos o los de los baby boomers o lo que sea. No somos capaces de imaginar un futuro que esté salido de eso, porque también es, primero tenemos la tecnología y hemos visto que la tecnología está, pero no ha cambiado el mundo. O sea, es como... Y por eso habla de Neil Blomkamp, porque es la apuesta el que dice, la tecnología está y sigue avanzando, pero eso no significa que mejore la calidad de vida del humano, porque de eso se trata Elysium. Es una gente que, Sí, Elysium, que dispone de mucha tecnología que hasta que puede curarnos de lo que sea, pero la gran mayoría de gente está está en jodida. la inmunda y jodida por esa misma tecnología. Y bueno, sí, me parecería que Elysium. obviamente no es algo masivo, porque ahí, bueno, está Nine, Elysium y Chappie, que nunca me la vi. Me falta Chappie. Y también, pues, creo que esto no es tan popular, pero siento que es un futuro bien interesante el que propone Hair. Bueno. Que si se dan cuenta, también había una cosa ahí retro, con el vestido de la gente, la forma como los El muebles. librito donde estaba... Es que solo el hecho de enviar tarjetas, ¿quién sí, envía sí, tarjetas hoy en sí. día? Nadie, y es un tipo que vive de eso. Los gringos envían muchas tarjetas. Sí. Amar las tarjetas, todas las drogas están llenas de... Vale, bien. Pero si se recuerdan que eran los pantalones hasta acá, los carros eran como viejos. Que también las Mirror fue oficinas, como con sí. todo ese acrílico en ciertos tonos, bueno, sí. Pero entonces el problema de ese futuro era De relaciones. la relación. Sí, lo relacional, o sea, que a la gente se le complica crear una relación afectiva con otro y prefiere, pues, contratar o pagar una máquina. Y yo siento que ya estamos en el futuro. Sí, claro. O sea, eso sí sería nuestro futuro, porque nos cuesta un montón relacionarnos los unos con Claro. los otros. Y preferimos estar escuchando a alguien que... Es que acaba de ser una asociación terrible sobre eso y es, claro, yo siento efectivamente que estamos en ese futuro. Relacionarme físicamente con otro se ha vuelto un problema y entonces hay una mediación, ¿no? Que vienen siendo básicamente las redes sociales. Pero ¿y entonces qué pasaría donde yo empiezo a meter ciertas, ¿cómo se llamaría? Como variables en ese intermedio de relación de las personas? Ese es el problema que básicamente trata Samantha Schweblin en Kentucky. Y es, la gente empieza a comprar esos bichos, que entonces son conejitos, ositos, dragoncitos, y son peluditos, y son bonitos, y no sé qué. Pero lo que hay de fondo es que hay una persona que maneja ese aparato. Okay. Y no tiene manera de comunicarse con la persona que lo ha comprado. Pero yo, como dueño de ese bicho, de ese Kentucky, le puedo decir cosas y esa otra persona va a decir. O sea, queda una comunicación de un solo unilateral, camino. ajá. Y entonces, todo el problema de la novela es, en algún punto, esas relaciones se quieren invertir. Entonces yo estaba pensando, por ejemplo, qué pasa en particular con WhatsApp. Y la gente que vive pegada a WhatsApp, que siente que se está comunicando constantemente, pero realmente lo que está es como casi maniático, o sea, como escribiendo mensajes, pero seguramente no se está comunicando. Porque hay varias cosas ahí en el WhatsApp. El caso crítico, eso son las aplicaciones de citas. Ok. Eso sí es un caso pero y crítico. en general, o sea, los chats que no nos hemos dado cuenta, sí, o sea, ahí está como la sensación de comunicación. Pero al fin y al cabo el lenguaje está rompiéndose constantemente, ya Sí, sea sí. porque se escribe Claro, por fragmentado, tiempo, sí. porque tenemos los emojis que están ahí, Los GIFs. los GIFs, y uno está, o sea, uno para qué se comunica con el de al lado, para qué mira al lado, sea en el bus o en el trabajo, donde sea, pues tengo una salida en donde yo puedo creer que estoy hablando con un montón de personas al tiempo, cuando no estoy realmente estableciendo una Y además comunicación. que hay un dominio. Yo hablo al ritmo que quiero, en el momento que quiero. Si yo quiero dejo en visto, si yo quiero no lo veo. No está obligada a nada. No se está interpelando realmente a la otra persona de una manera como que yo lo tenga que obligar a usted a que me tenga que responder a mí. Pero finalmente esa es la mirada interesante y pensando un poco como en la transformación particular de la comunicación entre las personas de hace 30 años ahora. Eso que Sumer se está diciendo lo dice de una manera muy clara del problema actual.
lo obligo a. Sí. Suena como a que cuando Sí. usted y yo hablábamos hace 30 años, yo lo estaba obligando a usted a algo. Porque es que, digamos, podemos estar acá los tres y usted me habla a mí y Pero es que eso lo dice Aziz Ansari en un capítulo y no se niega que si yo me quedo mirándose la frente y no le digo nada, yo como quedo algo con raro usted. va a pasar, o sea... Yo como quedo con usted, ¿sí? Sí, eso es... Hay una entrevista de este programa de Seinfeld, Comedians in Cars Getting Coffee, y el capítulo de Aziz Ansari dice eso, como la comunicación tiene otro alcance de responsabilidad, Sí. porque entonces yo sí te puedo dejar en visto, o sea, yo puedo decir como, hola, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a hacer algo hoy? Y yo puedo decir, no respondo. Yo acá le puedo decir la verdad, le puedo echar un carretazo, le puedo decir lo que sea, Entonces, pero estoy obligado mientras a... que yo estoy frente a otra persona y me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Sí. Yo tengo que hacer algo, o sea, algo, tiene que haber ahí un esfuerzo comunicativo, ya sea una mentira o irme a las manos, a pelearme física, a los Jaimes, pues. O sea, como que si ya no quiero recurrir al lenguaje, démonos. Pero no tenemos esa posibilidad de escape que sí nos dan las Ahí, redes. yo creo que ahí está la beta de la posibilidad de pensar un futuro en términos estéticos. Imagínese la siguiente situación. Usted y yo vamos en Transmilenio y nosotros no nos conocemos. Y yo llego y le digo a usted, oiga, ¿qué frío está haciendo? Usted se queda callado 20 minutos y luego de pronto usted llega y me dice, son las 9:30. Ahí he creado una nueva posibilidad estética, al menos de creación de posibilidades sobre ese juego de ires y venires en el tiempo. Poco se hace, ¿sí ven? O sea, nosotros a veces nos quedamos enfrascados en ese problema de estar discutiendo quién obliga a quién o quién ya no obliga por el medio y simplemente aceptamos las cosas tal como son. Creo que eso pasa mucho hoy en los productos culturales. Pues ya está, lo acepto y ya, y no hago nada más con él. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo escucho o no lo escucho? ¿Pago o no pago? ¿Lo descargo o no lo descargo? Pero yo me vuelvo finalmente un ser pasivo. Un poco lo que discute Samantha Schweblin en la novela, de cómo el que termina siendo el que maneja el bicho, el aparato ese, es un pasivo. Es alguien que simplemente se deja a las determinaciones del amo, que es la persona que compró el aparato. Entonces se terminan generando unas relaciones realmente extrañas, al menos en un medio como WhatsApp, porque siempre va a haber alguien que va a querer una respuesta. Y la lucha va a ser, respóndame. Es decir, si sigue habiendo una obligatoriedad en el medio. Otra cosa es lo que usted dijo, Medrano, yo ya no siento la responsabilidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Nunca responder. Y cuando responda ese mensaje, lo cambio. Cambio el mensaje. Yo llego y arbitrariamente armo un nuevo mensaje a partir de ese que usted me dejó ahí en visto hace 15 días. Y que ni siquiera pueden pasar 15 días. Uno puede cambiar la conversación en el minuto siguiente. Claro. Cuando quiera. Claro. Que de alguna manera... Es que es raro porque estas plataformas como WhatsApp permiten una comunicación paralela, pero de muchas líneas que corren paralelamente. Tanto es de que cada vez el diseño está hecho para que eso se dé, como lo que yo pueda citar un mensaje antes y le digo, te estoy respondiendo esta parte de la conversación, no esta. Y después hablamos de esta. Poder surgir en esas líneas paralelas de conversación también da lugar a dejar cabos sueltos, que claro, también pasan las conversaciones a la vida real, porque uno salta de un lado al otro. Pero esa fragmentación, a mi parecer, es distinta, ¿no? En esa misma problema del ontology se dice como la palabra es el concepto en su sentido más puro, como que ahí está. Y es cuando se mezcla en las conversaciones o se mezcla con la palabra antes y con la palabra después que empieza a tomar otro sentido y que se puede deformar y todo eso. Yo creo que la forma como nosotros estamos interactuando ahora con el lenguaje permite otro tipo de deformaciones que no sé si llevan a la libertad de decisión. Ahora que usted decía que nosotros estamos interactuando con cosas pasivas, pero al fin y al cabo si uno analiza la relación, nosotros somos los pasivos. Porque me acordé, creo que fue Zizek que decía, nosotros pensamos que ahora la libertad es que podemos decidir entre Pepsi y Coca-Cola, cuando la libertad debería decir, es pensar, ¿por qué a mí me dan para decidir entre Pepsi y Coca-Cola? O sea, no decidir entre lo uno y lo otro, sino preguntarse, ¿por qué estas son mis decisiones? Creo que nosotros ahora sentimos que somos libres porque podemos dejar conversaciones sin acabar, porque podemos empezar conversaciones en Tinder y llegar hasta el punto que ya no nos guste y dejarlo ahí. Incluso la relación que ya socialmente no nos sentimos supuestamente atados porque estamos, eso es una nueva regla de juego, bla, bla, bla.
pero simplemente estamos siendo pasivos de esas plataformas porque nos dicen, eso es lo que usted puede escoger. Pero no hay un análisis sobre lo que está pasando en nuestras interacciones. No sé ustedes qué dicen. Es que es pesado. No sé cómo empezamos a hablar de Random Access Memory y llegamos a este punto. Pero también es para preguntarnos cómo nosotros, dónde está nuestro futuro, ¿no? Y en qué punto de ese futuro estamos. Yo sí siento que cada vez estamos más solos. Sí. Y uno puede ver casos y puede ver como las mutaciones de la soledad. Los terraplanistas es una mutación de la soledad. Yo no me atrevería a decir que los antivacunas, pero también esos movimientos de extrema derecha, eso también tiene que ver con... Y siento que me pones a pensar, digamos, de que pensar en un futuro en términos tecnológicos ya nos es muy difícil. Pero digamos que, y pienso relacionado con cine sobre todo, que el cine también se está yendo es como esas distopías emocionales. Pienso en Yorgos Lanthimos, en The Lobster, que eso sí se siente como un futuro cercano, pero que las relaciones tienen una dinámica muy diferente. Alejado de la de Her, que también es otro ejemplo. Y eso sí se nos permite pensar, porque sí es un futuro que podemos ver, porque es un futuro que estamos sintiendo, porque es un futuro que sí se está tomando distancia a lo que veíamos de las relaciones en el pasado, que eran relaciones, digamos, que se construían y la gente está dispuesta a aguantar mierda con tal de estar... Hacer parte de la relación. Sí, como hacer parte de la relación. Y por eso siento que hay más facilidad en hablar del futuro en términos de relaciones que en cuestión de tecnología. Yo voy a lanzar una línea hacia un próximo programa que tengamos, un próximo episodio 10. Yo creo que en muchos de los espacios y lugares en donde se dan estas reflexiones pasa algo y hay una limitante en nuestras posibilidades de pensar en el futuro, al menos en términos yo creo que cultural. ¿Qué tanto la corrección política nos puede dejar o no pensar otras posibilidades de futuro? Y puede que nos esté limitando y como ya estamos tan encasillados y tan moldeados de ciertas maneras, no nos permite salir de ahí y como que sentimos que cada vez son como más estrechos esos límites y tal vez si pensamos una posibilidad que se salga de esos márgenes, puede ser, pero suena muy feo. Entonces yo dejo ahí abierto ese tema para que tal vez lo tomemos más tal adelante. vez el futuro, o sea, también hay que saber que los futuros nacieron en mitad del siglo XX y Sí. en mitad del siglo XX pues también estaba la Segunda Guerra Mundial y muchos de esos futuros preveían la eliminación de lo que estaba feo y lo que era pobre y lo que era negro. Del oponente. Exacto, era la eliminación del oponente. Ahora, claro, eso suena horrible, no queremos que alguien diseñe un futuro con la eliminación del oponente, pero también hace falta como crear o creer en la posibilidad de que sí hay un cambio social. Yo le echaría la culpa en que para mí sí hay nosotros creemos que hacemos parte de una sociedad y en las redes sociales es una perfecta como fantasía, como una ilusión de que hacemos parte de una sociedad, de una colectividad, pero somos un montón de individuos, cada uno tirando por su lado, y eso hace poco hablaba de cuando uno no tiene acceso al servicio público digno, uno dice, bueno, me voy a solucionar esto para mí. Y esa solución para mí es una moto, una bicicleta, un scooter o un carro. Y eso lo que genera es que la ciudad se paraliza. Porque cada uno está buscando su solución y una solución individual lo que hace es agotar los espacios. Me parece que filosóficamente nos está pasando lo mismo. Ya hemos dejado de creer en un futuro colectivo y estamos pensando en nuestro futuro individual. Y eso lo que hace es que no haya espacio para todo. No en una forma de corrección política, sino en una forma de creación de sociedad. Pues, ¿para qué? Yo me puedo salvar siendo latino, sí, siendo lo que sea. Pero, ¿y los otros? No sé. Bueno, yo creo que esta conversación seguramente dará tela para cortar en otro episodio. Hasta acá llegamos los no escritores. Ahí nos vemos. Chao.